De Julio César Valdés, lo que vale cerrar un ojo y no tener el otro. Tradición. Los pueblos sudamericanos, cansados de una dominación poco benéfica para su desarrollo, comenzaron a luchar contra la metrópoli el largo espacio de 15 años. Esa gloriosa epopeya principió con el grito de independencia franco y leal de 1809, dado en La Paz, y terminó con el último estampido del cañón de Ayacucho. Amaneció para América el glorioso 9 de diciembre de 1824. El general Sucre, al frente de sus valientes patriotas, contemplaba levantarse en el horizonte, no el sol de Austerlitz, como Napoleón, sino el sol de la libertad, como Washington. Todos los corazones latían con vehemencia, y en todos los semblantes se dibujaba esa misteriosa inquietud, mezcla de fe y entusiasmo, que precede a la realización de los grandes acontecimientos. Canterac miraba también el sol apareciendo sobre el pico nevado de las montañas andinas. Pero ese no era el sol de Carlos V. Los suyos contemplaban el campo, que más tarde debía ser testigo de la capitulación de Ayacucho, y en sus melancólicas facciones se notaba ese temor sombrío que se apodera del hombre más valiente, cuando se empeña en defender una causa a todas luces injusta. La proclama de Canterac en aquel acto debió ser floja, como el discurso de un banquete diplomático. La de Sucre es ardiente como una arenga ateniense. Las tropas realistas tenían a nuestro sentir la enorme desventaja de pelear sin fe en la causa que hacían suya, como esas tropas mercenarias del siglo XV, a las cuales importaba poco tratar con el duque de Milán, con la señoría de Florencia, con el rey de Nápoles o con el papa, que lo esencial no estaba en la persona ni en la causa, ni en el principio que habían de servir, sino en la entidad de la paga, bien al contrario de la milicia patriota que tenía por único norte la libertad y que combatía con la esperanza de volver al hogar de una patria libre. Los servidores del monarca castellano fiaban el éxito al número, los defensores de la libertad buscaban la fe como la meta de la victoria. La bandera, señora de dos mundos, se desplegó por última vez en Ayacucho. El combate fue terrible, como que se disputaba en él, por una parte la libertad de un continente y por otra el poder de un reino. No entra en nuestro propósito hacer relación histórica, sino narrar un solo detalle de la batalla de Ayacucho. El coronel, don Melchor Andrade, es el héroe de nuestro episodio. Era Andrade de genio violento, severo hasta el despotismo y enérgico hasta la crueldad. De él se cuenta lo siguiente. En una de las correrías que continuamente se hacía de uno y otro bando, tocó a un pobre soldado caer a manos de don Melchor, acusado por el terrible delito de traición. En el instante se organizó el juicio verbal de guerra y se condenó al reo a ser pasado por las armas. Andrade se rió de tan humanitaria y benigna sentencia y se encargó, motu propio, de rectificarla. Hizo enterrar al reo hasta medio cuerpo y mandó al escuadrón, a cuya cabeza él estaba, que sueltas las bridas cargase sobre el infeliz. Al primer empuje las dos filas se abrieron sin causar daño al soldado, pero en el segundo el medio cuerpo desapareció bajo el casco de más de 100 caballos. Tal rasgo de ferocidad merece figurar en las crónicas de don Pedro el Cruel de España. Hay sin embargo una razón que, si no disculpa este acto ejercido en el bando de los patriotas, atenúa su rigor. Los momentos eran supremos, la causa que se invocaba era santa y de los acontecimientos aquellos dependía el porvenir del continente. La traición en esos instantes era fatal, y la más pequeña indiscreción podía causar un desastre a las armas patriotas o neutralizar el plan mejor meditado. Había pues que obrar como el cirujano, amputar el miembro gangrenado para salvar al enfermo. Si a esto agregamos el entonces derecho de represalias, perdonaremos las crueldades ejercidas por Andrade, y lo perdonaremos mucho más si contemplamos su valor en la pelea y su modestia en la victoria, que es lo que verá el lector si nos presta un momento más de su atención.
El coronel Andrade gozaba del estimable favor del general Sucre y vivía casi en intimidad con el gran filósofo de la libertad. Dice Simón Camacho en la recopilación que hace de las cartas del general Sucre, insertas en las memorias del general O'Leary, que cuando fue herido en Chuquisaca del brazo derecho, el ya entonces mariscal de Ayacucho, Andrade firmaba sus cartas. Un dato más, el coronel don Melchor Andrade era tuerto. Volvamos a Ayacucho. Era el momento más reñido de la batalla. Vacilaba la victoria. Las armas chocaban produciendo un ruido terrible y a cada golpe de sable caían los combatientes como las espigas bajo el filo de la hoz, los unos lanzando satánicas maldiciones y los otros vitoreando a la libertad. Fue entonces que el coronel Andrade arremetió con su regimiento a las filas enemigas con tal ímpetu que no solo las hizo retroceder, sino que fue a resultar a su retaguardia. Ya sabemos que aquella inmortal acción selló nuestra independencia y aniquiló para siempre el poder español en América. Cuando después de la batalla el general Sucre y sus heroicos compañeros se entregaban a repasar los gratos recuerdos de aquella epopeya, se ocurrió preguntar a Andrade, ¿cómo resultó a la retaguardia de las filas realistas? Este contestó fríamente, de la manera más sencilla del mundo. Cerré el ojo, clavé el hierro en los ijares del bruto y me fui encima. Los concurrentes celebraron la ocurrencia, pero reconociendo en ello la modestia exquisita de Andrade y dándole cumplido, para bien, por el hecho heroico, que desaliñadamente hemos referido. Ya verá el lector cuánto vale cerrar un ojo y no tener el otro.